En este módulo, Plantación de Iglesias, Expansión de la Comunidad, veremos los inicios de la Iglesia de Jesucristo y cómo los primeros creyentes, bajo el poder del Espíritu Santo, se multiplicaron de forma exponencial. La paz y el gozo que sentían los discípulos por la presencia de Jesús habían ido decreciendo desde que Jesús subió al cielo. Pero en esta historia veremos cómo ellos experimentaron algo inusual y con esto el inicio de la iglesia. La historia la encontramos en el libro de Hechos 2, 1 al 47. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Te gusta curiosear cuando sucede algo inusual cerca de ti? ¿Cuál es tu primera reacción ante algo que no entiendes? Ahora escuchemos la historia, el inicio de la iglesia. Déjame que te cuente una historia. En una de las fiestas de los judíos, los seguidores de Jesús estaban reunidos cuando de pronto oyeron un ruido tan fuerte que retumbó sobre todo el salón. Luego vieron que algo como llamas de fuego se colocaban sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y el Espíritu de Dios los llenó de poder y empezaron a hablar en otros idiomas. Judíos de otras regiones y lenguas del Imperio Romano estaban de visita en Jerusalén y al oír el ruido, muchos se acercaron al salón y se admiraron de que podían entender lo que estos decían. ¿Acaso no son de la región de Galilea estas personas? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestro propio idioma?, se preguntaban ellos. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. ¿Qué significa esto?, preguntaban algunos. Otros decían que estaban borrachos. Entonces Pedro les dijo: israelitas y habitantes de Jerusalén, se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió, que daría de su espíritu a todos los creyentes. Todos sabemos que Dios envió a Jesús y que le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Dios había decidido que Él sufriera en manos de sus enemigos y ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitara, porque la muerte no tiene ningún poder sobre Él. Y nosotros somos testigos de ello. Somos testigos de que Dios resucitó a Jesús, lo llevó al cielo, lo sentó a su derecha y le dio el Espíritu Santo. Y ahora Él nos ha dado a nosotros el mismo Espíritu. Y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Cuando oyeron esto, se pusieron tristes. ¿Y qué debemos hacer?, preguntaron ellos. Y Pedro les dijo: pídanle perdón a Dios, obedézcanlo y dejen que los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Él los perdonará y les dará el Espíritu Santo, porque esta es la promesa para ustedes, sus familias y para los que Dios quiera salvar en el mundo. Ese día, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro y se bautizaron. Se unieron al grupo de creyentes y vivían todos como una gran familia que era la iglesia. Todos compartían lo que tenían, oraban juntos, iban al templo y celebraban la cena del Señor. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se asombraba. Y cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él. Y el grupo de creyentes se hacía cada vez más grande. Vamos a analizar la historia. Hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Cuál fue el resultado de la venida del Espíritu Santo en los discípulos? 2. ¿Por qué estaba tan asombrada la multitud? 3. ¿Qué promesa se estaba cumpliendo en ese momento? 4. ¿Qué había hecho Dios con Jesús después que lo habían matado? 5. ¿Qué debían hacer los presentes después de conocer el propósito de Dios?
Ahora discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Qué piensas tú cuando lees este acontecimiento bíblico? 2. ¿Piensas que esta profecía fue solo para este momento específico? 3. ¿Qué parte del mensaje de Pedro abrió el corazón de los 3,000? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Cómo piensas que hubiera sido tu reacción ante este singular evento? 2. ¿Pueden nuestras acciones detener el plan de Dios para el ser humano? 3. ¿Piensas que deberían volver las costumbres de los primeros creyentes? 4. ¿Piensas que la gracia de Dios y la predicación del Evangelio son clave para la conversión de las personas? Alguien dijo que si no obedecemos el mandamiento de Hechos 1:8, Dios va a permitir que Hechos 8:1 sea aplicado para cumplir sus propósitos. Y aquí vemos la historia de cómo el Evangelio sale de Israel. Esta historia se encuentra en Hechos 8 del 26 al 40. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Has visto a alguien leer la Biblia en público? ¿Cómo has reaccionado? ¿Te darías el tiempo de explicarle la Biblia a alguien si te lo pidiera? Escuchemos ahora la historia. Un oficial africano cree en Jesús. Déjame contarte una historia. Un día, un ángel del Señor se le apareció a Felipe, uno de los seguidores de Jesús, y le dijo: prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va de Jerusalén a la ciudad de Gaza. Y Felipe obedeció. En el camino se encontró con un alto oficial del país de Etiopía. Ese había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora iba de regreso a su país. El oficial iba sentado en su vehículo leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate al carruaje y camina junto a él. Cuando Felipe estuvo cerca, oyó lo que el oficial leía y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el oficial le respondió: ¿cómo voy a entenderlo si no hay alguien que me lo explique? Y le pidió a Felipe que se subiera al vehículo. Y esto era lo que leía: fue llevado al matadero como llevan a las ovejas para cortarle la lana, como si fuera un cordero, ni siquiera abrió su boca. Lo maltrataron y lo humillaron, pero nunca se quejó. Y le quitaron la vida. Y el oficial le preguntó a Felipe: ¿está hablando del profeta mismo o de otra persona? Entonces Felipe le explicó las buenas noticias acerca de Jesús. En el camino pasaron por un lugar donde había agua y el oficial dijo: allí hay agua, ¿podrías bautizarme ahora? Si crees en Jesús, bien puedes ser bautizado, le dijo Felipe. Y el oficial africano mandó parar el vehículo, bajó con Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Después de haber sido bautizado, el oficial africano siguió por su camino, muy alegre por lo que le había sucedido. Y el Espíritu del Señor se llevó a Felipe a otra ciudad. Y en todos los pueblos donde pasaba Felipe, anunciaba las buenas nuevas de salvación en Jesús. Vamos a analizar la historia. Hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Por qué fue Felipe al camino que va de Jerusalén a Gaza? 2. ¿Qué estaba leyendo el oficial africano? 3. ¿Cuál fue la primera pregunta del oficial africano? 4. ¿Cuál fue la segunda pregunta del oficial africano? 5. ¿En dónde anunciaba Felipe las buenas nuevas de salvación? Ahora, discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Por qué crees que este gentil estaba leyendo la ley de Moisés? 2. ¿Piensas que es fuerte la pregunta:
¿Entiendes lo que lees? 3. ¿Piensas que es aceptable bautizar a una persona recién convertida? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Alguna vez has sentido la urgencia de hablarle a alguien de Cristo? 2. ¿Lees tu Biblia suficientemente como para responder a preguntas? 3. ¿Crees tú que el Espíritu Santo está muy involucrado en la evangelización? 4. ¿Piensas que la salvación debe producir naturalmente felicidad? Mientras Pablo y sus compañeros viajaban predicando el Evangelio de Jesús, Pablo tuvo una visión donde un hombre le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Aunque la historia del llamado a Pablo a través de una visión para ir a Macedonia la vimos en el módulo 2, también es necesario que la veamos aquí, ya que esta juega un papel muy importante en el fruto de misiones de los primeros creyentes. La historia, si recuerdan, la encontramos en Hechos 15 del 36 al 41 y 16 del 1 al 15 y 40. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. Si has tenido la oportunidad de viajar, ¿planeas tus viajes o solo te lanzas a la aventura? En un lugar extraño, ¿procuras hacer amistades o no quieres que te molesten? Ahora, escuchemos la historia y pongamos especial atención a la reacción de Lidia. Después de viajar ya por algún tiempo con Bernabé, Pablo le dijo que regresaran a visitar las ciudades que habían visitado para ver cómo estaban los creyentes. Pero hubo un desacuerdo entre ellos sobre quién debería acompañarlos y ahí decidieron separarse. Pablo escogió a Silas y Bernabé a Juan Marcos. Los creyentes se despidieron de ellos y los pusieron en las manos de Dios. Pablo y Silas estuvieron visitando varios pueblos, animando a los creyentes a continuar confiando en Jesús, y muchos nuevos se agregaban a la iglesia. Fue en uno de estos pueblos que se unió a ellos Timoteo, un joven con muy buen testimonio. El plan de ellos era ir a Asia, pero el Espíritu Santo no los dejó. Trataron de ir a otra parte, pero tampoco los dejó el Espíritu. Al caer la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba que fuera allá a ayudarlos. Así que todos se prepararon para viajar porque estaban seguros que Dios les estaba llamando para anunciar las buenas noticias a la gente de aquellos lugares. Pasaron por varios lugares hasta que llegaron a Filipos, una ciudad importante de la provincia y colonia romana. Un día de oración fueron al río y se encontraron a un grupo que se reunía ahí para orar. Entre ellos había una mujer comerciante de telas finas que amaba a Dios. Esta mujer se llamaba Lidia. Ella estaba muy atenta a lo que Pablo decía y creyó en Jesús. Luego se bautizó junto con otros miembros de su familia y les dijo: señores, si ustedes de veras me consideran una creyente, quédense por favor en mi casa. Y ellos aceptaron quedarse en la casa de esta nueva creyente. Vamos a analizar la historia. Hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. Número 1. ¿Por qué quería Pablo regresar a las ciudades que ya había visitado? 2. ¿Por qué decidieron ir a la región de Macedonia? 3. ¿Cuál era el propósito del grupo de las mujeres que se reunían en el río? 4. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Pablo? 5. ¿Cómo demostró Lidia, aquella mujer de paz, que su conversión era genuina? Ahora, discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Piensas que fue plan de Dios la separación de Pablo y Bernabé? 2.
¿Piensas que fue plan de Dios el frustrar los planes de viaje que tenían? 3. ¿Piensas que fue un plan de Dios la conversión de aquella mujer de paz? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Cuánto te preocupas tú por aquellos a quienes les hablas de Cristo? 2. ¿Has sentido tú alguna vez que el Espíritu Santo se opone a tus planes? 3. En tus viajes misioneros, ¿le pides a Dios que te dirija a un hombre o mujer de paz donde puedas principiar tu misión en ese lugar? 4. ¿Qué es mejor para ti? ¿Hospedarte en un hogar o estar donde no te molesten? La iglesia había crecido tanto que cuando Pablo y Silas llegaron a una ciudad de Asia, los acusaron de alborotadores y los que trastornan al mundo. Esto sucedió cuando ellos llegaron a Tesalónica. Esta historia la encontramos en Hechos 17 del 1 al 15. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Piensas tú que los grupos minoritarios siempre estarán en desventaja? ¿Piensas que es correcto disentir de la opinión de otros, aunque sean mayoría? Ahora, escuchemos la historia Transformando al Mundo. Déjame contarte una historia. Durante este viaje por Asia, Pablo y Silas llegaron a la ciudad de Tesalónica. Por 3 sábados seguidos les probaban a los judíos con la Biblia que el Mesías tenía que morir y luego resucitar. Les decían que Jesús, aquel del cual ellos hablaban, era el Mesías. Algunos de los judíos y griegos y muchas mujeres importantes de la ciudad creyeron en lo que Pablo decía y se unieron al grupo de creyentes. Pero otros judíos tuvieron envidia y buscaron unos vagos para que alborotaran al pueblo en contra de ellos. Y un gran grupo fue a la casa de un creyente llamado Jasón para sacar a Pablo y a Silas y golpearlos. Como no los encontraron, apresaron a varios creyentes y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Los judíos acusaban a Pablo y a Silas diciendo: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Estos desobedecen las leyes del emperador de Roma y dicen que tienen otro rey que se llama Jesús. Cuando las autoridades y la gente escucharon esto, se pusieron nerviosas. Entonces dijeron a los creyentes que solo pagaran una fianza y se fueran. De allí, Pablo y Silas se fueron a otra ciudad y fueron al templo. Pero allí los judíos eran buenos y escucharon muy contentos el mensaje de Jesús. Ellos también leían la Biblia para comprobar si era verdad lo que les decían. Y muchos judíos creyeron en Jesús, así como muchos griegos, tanto hombres como mujeres, que eran gente importante en la ciudad. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron y llegaron a la ciudad para causar un alboroto, los seguidores de Jesús enviaron a Pablo a la ciudad de Atenas. Entonces, Pablo pidió a los creyentes que avisaran a Silas y Timoteo, que se unieran a él en Atenas lo más pronto posible. Vamos a analizar la historia. Hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. Número 1. ¿Qué mensaje predicaba Pablo a los judíos de Tesalónica? 2. Por envidia, ¿qué hizo un grupo de vagos contra Pablo y Silas? 3. ¿Qué acusación presentaron en contra de los cristianos ante las autoridades? 4. En la otra ciudad, ¿qué hacían los judíos al escuchar a Pablo y Silas? 5. ¿Qué hicieron los creyentes con Pablo cuando llegaron los alborotadores? Ahora, discutan las siguientes preguntas de reflexión. Número 1. ¿Cuál de las 3 celebraciones, Navidad, Crucifixión, Resurrección, piensas tú
¿Qué es más importante? 2. ¿Piensas que el Evangelio fue diseñado para trastornar al mundo? 3. ¿Es bueno comprobar con la Biblia las doctrinas que nos enseñan? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. Número 1. ¿Crees tú que Jesús es realmente el único Salvador de la humanidad? 2. Si tuvieras que sufrir por tu fe, ¿la negarías, huirías o aceptarías? 3. ¿Te han acusado alguna vez de trastornar la paz por anunciar a Jesús? 4. ¿Piensas tú que la iglesia debería tener un buen programa de misiones?